Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta emisión especial de El Rapidín desde la Casa Blanca. Sí, señores, así como ustedes lo están oyendo, bueno, no desde la Casa Blanca, pero sí con todo el interés de hacer un alto en el camino y ver qué está pasando en esta relación bilateral México-Estados Unidos, qué tan pues conflictuada es siempre, pero que ahora es quizá un poquito más difícil de lo que ha sido. Fíjense, con Trump difícil, con Biden difícil, o sea, pues, en fin, estamos condenados por 3,000 kilómetros de frontera. Y por eso tenemos este especial el día de hoy. Saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere. Y bueno, ya saben ustedes, nuestra querida amiga y compañera del Rapidín, experta en temas de asuntos internacionales, aparte de que es una mujer que viaja por todo el mundo cada semana, es inmensamente rica y poderosa. Me refiero a nuestra querida Stephanie Enaro. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, Tere, pues aquí muy bien en la reunión, aquí sentada entre los poderosos para contarles lo que está sucediendo. Mira, aquí atrásito de mí está nuestro canciller, está Marcelo Ebrard, está Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, está la vicepresidenta Kamala Harris. Y es que se están tocando temas muy importantes para nuestra relación bilateral. Se requiere de una mayor coordinación económica, pero también, Tere, el centro de todo esto, y por esto nuestro presidente mandó una carta, es el tema de la migración, que ya le está sacando canas verdes a Joe Biden y que tiene muy preocupado, al parecer, a nuestro presidente. Así es, Stephanie, haz una gran introducción del tema. Pues Jaime, empezamos, si te parece. Adelante, Jaime. Bueno, yo creo que hay que enmarcar todo este asunto como es. Creo que hay que tomar en cuenta algunos antecedentes. El antecedente de que antes de tomar posesión, el presidente López Obrador le dijo que él no iba a maltratar a los migrantes, que podía llegar cualquier gente aquí en México y se le trataría como campeón. Ahí están sus declaraciones. Ahora dice que no fue así. Ahora dicen que no era la intención, pero el hecho es que este llamado coincidió con la llegada de caravanas y con un incremento importante en el número de migrantes, sobre todo centroamericanos, pero últimamente también haitianos y procedentes de algunos países africanos. Sí, entonces, ha coincidido con esto. Durante el gobierno de Trump, hay que recordar que el tema fue muy, muy serio porque Trump condenó a México a hacer el muro de Trump. O sea, cuando Trump dijo, voy a hacer el muro, pues lo hizo, porque recordarán que amenazó a López Obrador con el asunto de las tarifas, de los aranceles, y entonces López Obrador pues destinó y destina algo así como 25,000 elementos para detener la migración en la frontera sur y contenerla también en la frontera norte. Éramos, de hecho, el tercer país de acogida, aunque no se reconoció. Ese es un dato. Con la llegada de Joe Biden se pensó que el asunto iba a cambiar, pero no. No solamente porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió que se implementara de nuevo el programa de Quédate en México, de que es un escándalo que el gobierno mexicano no haya protestado, ¿sí? Y además de eso, pues en la práctica el gobierno de Biden dice, pues sí queremos que sigas conteniendo ahora como el muro de Biden. Ahora, la migración es un problema que se le está complicando cada vez más al presidente López. El presidente López niega que haya maltrato a los migrantes, que haya torturas y que incluso algunos miembros, se ha acusado, del Ejército y de la Guardia Nacional están pues ayudando a secuestrar migrantes con el objeto de sacarle dinero a su familia. Entonces, el presidente, como ustedes recordarán, prometió hace unos días que iba a mandar una carta y que esa carta se le iba a entregar
al presidente Joe Biden, y en esa carta parece que le dice, porque no conocemos el contenido, parece que le dice que es necesario canalizar recursos muy fuertes a Centroamérica y al sur de México para que no tengan necesidad de salir las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, sobre todo. Ese es el antecedente, digamos, en este caso, de la famosa carta. Hay muchas cosas que se pueden comentar al respecto. Les dejo la palabra a Stephanie. Así es, Jaime, el muro de Joe Biden. Lo que se está llevando a cabo en esta reunión es que México quiere dejar de ser un país que solamente contenga a los migrantes. Inicialmente se había prometido que Estados Unidos iba a invertir una cantidad cercana a los 4,000 millones de dólares en Centroamérica para promover el desarrollo de la región y que así la gente tuviera las suficientes oportunidades para quedarse en su casa al lado de sus seres queridos. Esta cantidad no ha llegado y por eso la gente está dejando sus hogares. Pero a mí me gustaría agregar que creo que no es solamente con este tipo de dinero que se va a arreglar las causas de la migración. Creo que una gran parte de la violencia que hace que los migrantes dejen sus hogares está ligada al narcotráfico. Y hasta que Estados Unidos no reconozca el problema que tiene por las drogas y que los países latinoamericanos se pronuncien a favor de una legalización, esto no va a dejar de suceder. Entonces creo que son temas muy delicados, que hay mucho tabú, que no se va a tocar, pero francamente creo que México corre el riesgo de meterse en muchos problemas relacionados con los derechos humanos, de seguir en esta posición siendo el muro de Biden, porque de alguna manera pareciera que nuestra política migratoria está militarizada. A los migrantes los recibe la Guardia Nacional y es un órgano militar que está bajo las órdenes de Sedena. Entonces creo que no vamos a tener mucho margen en este tipo, que nuestras instituciones están sobrepasadas. Hasta julio de este año se tenían registrados que iban cerca de 94,000 solicitudes de asilo y se cree que van a rebasar las 100,000 a acabar el año. Entonces justamente México no está en las condiciones para lidiar con una ola migratoria tan grande como la que estamos experimentando y que definitivamente se requiere de una cooperación conjunta, porque habrá que sumarle todos los migrantes que nos van a mandar de regreso, porque el programa de Quédate en México de Donald Trump pues no ha podido ser disuelto, y creo que esto es un problema al que no se le ha dado mucha atención de la parte de México y que nos puede explotar en las manos si no se les da seguimiento. Tere. Pues miren, yo creo que la relación México-Estados Unidos pues es una relación fundamental para nuestro país. Estamos condenados, como decía yo muy al principio de este programa, estamos condenados a por lo menos intentar ponernos de acuerdo. Pero lo que ha pasado, y a mí me parece muy preocupante, es que si con el presidente Trump tan afín, digamos, al presidente López Obrador en sus ideas populistas, el señor Trump amenazaba con subir aranceles si no nos convertíamos en su muro, y desde luego el presidente López Obrador estuvo presto y veloz, no solamente por los aranceles. Yo creo que había muchas coincidencias en cuanto a enfoques, en cuanto a puntos de vista, y además les voy a decir otra cosa que me da horror. El presidente López Obrador no tiene convicciones, tiene, digamos, situaciones que él maneja a su conveniencia. Para el presidente, desde mi punto de vista, el tema de los derechos humanos nunca ha sido prioritario. La prueba está quién está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí alguien me contaba que verdaderamente es espeluznante meterse adentro en el aparato burocrático de esta comisión, porque la señora Rosario Piedra no hace nada. Tiene un segundo que entiende un poco más, al menos desde el punto de vista legal, para que haga y ella pues firme o
habla prácticamente nada, firma, yo también creo que prácticamente nada, pero digamos que los derechos humanos no son pues uno de los grandes intereses del presidente. Y lo vemos en todos los sentidos, ni los derechos humanos de las mujeres, ni los derechos humanos de los migrantes, ni los derechos humanos de los damnificados, ni los derechos humanos en general de la ciudadanía. La ley es algo que tampoco le preocupa mucho al presidente, es una cosa pues que hay que usar a modo, como venga conviniendo a la 4T, no es algo que se tenga que respetar. Si se cumple como debe de ser la ley, entonces hay un complot, hay intereses ocultos, en fin. Entonces, para el presidente los derechos humanos no son tema. Y todo lo que está pasando en la frontera sur y también en la frontera norte de nuestro país tiene que ver fundamentalmente, desde mi punto de vista, con el tema de los derechos humanos. Ahora, si bien es cierto que el presidente debe de tener, independientemente de lo que piense o crea, por una imagen de nuestro país y porque se pide certeza para la inversión en México, porque económicamente es algo importante, para mí es más importante el principio de los derechos humanos que estas razones que doy ahora. Pero el presidente está condenado y todos, pues a tratar de ponernos de acuerdo con la primera potencia mundial. Pero si el presidente muestra una actitud agachona, que es lo que se ha mostrado, creo que es mucho más difícil llegar a un acuerdo que al menos respete los mínimos de esta ola interminable de migrantes que no vienen a México porque están hartos, porque no, vienen a México porque las condiciones de vida en sus países de origen son insoportables. No tienen seguridad política, hay mucha violencia, hay grupos del crimen organizado que son los que hacen todo. En Haití hay una crisis por terremotos, por huracanes, porque mataron al presidente haitiano. Hay una élite, una oligarquía en Haití que pues pone y quita presidentes y un país que prácticamente es inviable. Un populista en Honduras, en El Salvador, que está pues, haciendo definitivamente lo que le da la gana. En fin, creo que la situación de estos países que son los principales expulsores de migrantes a México, pues hacen que la situación sea muy complicada. Pero para esto se necesita experiencia, profesionalismo y respeto a los seres humanos. Y creo que esto no sucede. Para mí, el presidente Biden y Kamala Harris, pues han sido un poco una decepción en este sentido, porque cuando pensamos que después del populismo habría, claro, una defensa de sus intereses, como lo hace cualquier país, yo pensé que habría tantita más altura de miras, como la tuvo Angela Merkel en Alemania, en donde ante una oleada también de migraciones muy importante para Europa, pues trató de salvaguardar dentro de lo posible los derechos de estos seres humanos, pues que llegaban en hordas. Se consiguió el apoyo a Turquía para que pues ahí medio la cosa no fuera tan infrahumana como lo era allá también y como lo es ahorita aquí en México. Pero no veo ese tono y si quieren, por lo pronto aquí dejo mi comentario. Jaime. Bueno, lo que pasa es que creo que ustedes dos acaban de decir una situación importante. El presidente está reduciendo la migración a un problema económico, es decir, no tienen empleo, entonces se tienen que salir. Entonces creemos empleos. Pero el problema no es económico nada más, es un problema también de seguridad, como las dos dijeron. Eso hay que tenerlo claro en la mente. Ese es un problema
entremezclado con dos fenómenos sociales y económicos muy complicados. Ahora, a mí me queda claro una cosa: ni Estados Unidos ni México saben cómo resolver el asunto de la migración. No lo saben. Como no lo supo el presidente Peña, como no lo supo el presidente Calderón. El problema está en que ni Peña ni Calderón tuvieron una situación tan fuerte y tan explosiva. Me parece que López Obrador se metió solito en una situación muy complicada de manejar, ¿sí? Por sus declaraciones iniciales, y ahora no tiene idea de cómo salir y está pidiéndole auxilio. La carta es una petición de auxilio a Biden, y Biden tampoco tiene idea de cómo resolver ese asunto. Y no tiene idea porque la solución de Biden, como fue la solución de Trump, es que los migrantes no pasen de México. Esa es su solución. En gran parte, hay que decirlo, cuando llega una cantidad tan grande de personas de otro país a un país desarrollado, entendamos una cosa: los nacionales empiezan a tomar actitudes muy agresivas contra los que llegan. Actitudes de decir, pues me están quitando un empleo, están quitando oportunidades de trabajo, están consumiendo nuestros recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan estos fenómenos. En Alemania no es extraño que haya también un resurgimiento de grupos muy antimigrantes de todos colores. Eso hay que tenerlo en cuenta. En Estados Unidos, ni qué decir. Yo creo que estamos metidos en un problema grave por dos razones. Primero, porque yo veo el asunto de la migración a nivel mundial sin soluciones, y veo que la pobreza ocasionada en gran parte por el cambio climático no está siendo leída correctamente. Entonces, pues sí, el presidente López Obrador no tiene idea de cómo resolver esto más que con declaraciones, y le manda una carta a Biden, que tampoco tiene idea, por lo que se ve, de cómo resolver el asunto, más que con la fórmula quédense en México. Miren, hay un dato adicional por si hubiera un poco de problemas. Miren, México planteó en esta reunión de DEAN, como se llama, Diálogo Económico de Alto Nivel, que se está llevando a cabo en Washington, entre la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, y por el otro lado, la vicepresidenta Kamala Harris. México planteó, y Estados Unidos están interesados en varios temas: en el fortalecimiento de las cadenas de suministro, porque con la epidemia, con la pandemia, el problema es que se interrumpieron las cadenas de suministro que abastecen a muchas empresas, industrias de Estados Unidos. La infraestructura fronteriza también es un tema, y sobre todo México lo que quiere es que se abra ya la frontera con Estados Unidos, y Estados Unidos no está tan dispuesto a eso. El desarrollo en el sur de México y norte de Centroamérica, la ciberseguridad, el desarrollo de la fuerza laboral, que ya vimos que Estados Unidos está metido de lleno en eso. Nos había dicho el gobierno de López Obrador que no iba a permitir que se metiera, pues ya está metida hasta la cocina. No me parece mal, pero además hay un adicional. Ayer un grupo grande, creo que 13, no sé si lo recuerden ustedes, 13, 12 grandes corporativos norteamericanos le pidieron a Kamala que presionara a México porque no está cumpliendo cabalmente el nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC, sobre todo en el tema energético, que los trae preocupados. Hoy, antes de la reunión, funcionarios de la Casa Blanca, como no queriendo, dijeron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que crear un ambiente de inversión adecuado. Es un mensaje muy claro. Y recordaron que la administración de Estados Unidos no es responsable ni puede forzar a las empresas a invertir, como diciendo, pues ahí te vas a tener que rascar. Y por si fuera poco, meto un elemento que me gustaría que lo comentaran. Kamala dice que piensan hacer una inversión en el sur de México y en Centroamérica porque, dice, nos interesa la estabilidad
de México, la estabilidad política de México. Y uno dice, wow, pues ¿en qué están pensando? O sea, la palabra estabilidad para referirse a una ayuda, pues dice muchas cosas. No habló para el desarrollo económico, no dijo para ayudar a crear empleos, no, dijo que para lograr la estabilidad. Entonces, sí creo que ese es el antecedente y la reunión pues debe estar siendo una reunión pues con muchas lecturas de cartas, algo así como aquí traigo mi lista de cosas que hay que cambiar y los del otro lado también tienen su lista. En fin, creo que este asunto de la estabilidad y de la falta de estabilidad que están viendo o de la inestabilidad que está empezando a haber Estados Unidos en México, creo que los tiene muy preocupados. Stephanie. El tema de la estabilidad es vital y algo que no me canso de repetir es que América no solamente es un país, América es un continente y no lo puedes entender a cachitos, de la misma manera que no puedes entender una película a cachitos. Y es que no atacando las realidades y no viendo que este es un fenómeno que está aumentando por la pandemia, se corre el riesgo de tomar la decisión equivocada. Mira, la economía no estaba muy bien en la región antes de que cayéramos en la pandemia, pero con la contracción económica que han tenido los países, la región que tienen economías más débiles, pues mucha gente se está yendo porque ya no tienen de otra. Ahora también esto va a aumentar porque tenemos que las dictaduras se están consolidando. Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, por decir algunos. Entonces, el clima no es propicio para el desarrollo en este momento de la región. En México está en un problemón y también Estados Unidos. Aquí el tema es ver quién tiene la mejor mano en este juego de póker, porque no se sabe más si México necesita más a Estados Unidos para detener a la migración o Estados Unidos necesita más a México. Depende de cómo se juegan las cartas, que claro, pesa mucho el factor económico porque México depende en gran medida de Estados Unidos, un poco más del 80% de nuestras exportaciones van rumbo a ese país y eso nos hace pues un poco más vulnerable a sus decisiones, pero francamente creo que es un momento para jugar bien las cartas. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que cada vez tenemos un mayor control de los intereses de Estados Unidos por parte del Tratado de Libre Comercio con ellos. Tenemos, por ejemplo, esta democracia sindical que ahora están muy pendientes de lo que pasa con los sindicatos mexicanos, cuánto les pagan, cómo negocian sus contratos los trabajadores, que de hecho de alguna manera lo vimos en Silao, y esto le abre la puerta a que los sindicatos de Estados Unidos lo estén controlando. Entonces, cada vez tenemos una mayor presión y un mayor control. Y creo que esa inversión es necesaria porque si no podemos reactivar nuestra economía para nosotros, pues menos la vamos a poder reactivar para absorber a todos los migrantes que están llegando. Y es que fíjense que en julio la patrulla de Estados Unidos dijo que había detenido a una cifra récord de los últimos 20 años. En julio, detuvo a 212,000 migrantes. Es muchísimo. Y esa es una cifra que no hará más que aumentar. Entonces creo que se le tiene que dar seguimiento y sobre todo ponerse de acuerdo porque parece que se están aventando la bolita entre todos los países y que no se llegan a poner de acuerdo para tomar pues las mejores decisiones. Tere. Pues miren, las primeras informaciones que surgen después del encuentro de este jueves, pues son que el canciller Ebrard está muy contento, que les fue muy bien. Ya saben, ahí en la reunión estuvieron Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación de México y ahora embajador de México en Estados Unidos, ubicado en Washington, claro. Estuvo también la señora Tatiana Cloutier, estuvo también un subsecretario que no me acuerdo ahorita del nombre, pero ahorita les digo Yori, ay no, se me fue el nombre, pero bueno, ahorita es Llorio. Llorio, sí. Si no mal recuerdo, es Gabriel Llorio. Bueno, pues después de esta reunión, el presidente Ebrard declaró que había sido una reunión muy buena,
que los asuntos que les ocupan y que están tratando son no solamente el tema migratorio, sino también la reapertura de la frontera México-Estados Unidos. Yo creo que este es un asunto, desde luego, que muy importante. Nada más que veo pues una situación complicada en este sentido, porque creo que el discurso de Joe Biden con relación al coronavirus se ha ido pues como endureciendo, radicalizando. ¿En qué sentido? Primero les rogó, oigan, por favor, ciudadanos estadounidenses, vacúnense. Luego pasó a, les voy a dar incluso un incentivo, porque hay un 30% de la población en Estados Unidos que no se ha vacunado porque no le da la gana. No crean que están como aquí, que nosotros lo que rogamos es que pues se termine la vacunación, que se haga lo más rápidamente posible y que los grupos que todavía son muy altos, que tienen nada más una dosis de la vacuna, logren tener las 2 dosis. Bueno, para Estados Unidos, como les decía, primero fue les ruego, luego les pago y ahora es los obligo. Y yo entiendo, tiene toda la razón, porque una economía no puede dar certezas ni puede funcionar cuando pues el fantasma del virus todos los días aparece en la realidad económica de una nación. Y en Estados Unidos todavía el tema del coronavirus pues, es un tema muy complicado. Y creo que para México, y ahí también viene un poco, supongo, leo yo, de discrepancia entre ambos países, el tema de la vacunación no es prioritario para el presidente más que en momentos electorales. Ayer en algún programa del Rapidín lo decía Jaime, yo le decía, oye, ¿por qué ahora se tardan tanto en vacunar? En promedio, creo que esta semana se lleva en total pues, un poco más de 400,000 vacunas aplicadas. Entonces, creo que Estados Unidos no terminará de reabrir ya en serio y bien y duradera, con una duración prolongada, la frontera entre México y Estados Unidos, pues hasta que en México no haya medidas pues más importantes, más serias con relación al número de personas vacunadas. Y creo que que fue un tema de la agenda, pues de veras que creo que pues está ahí un poco atorado. Otro tema, desde luego, importante que dice Marcelo Ebrard, que se trató, como hemos comentado todos a lo largo del programa, pues es el tema de los migrantes. Yo aquí siento que es un problema muy complejo, pero no solamente de ahorita, pero es un problema que se ha ido agudizando en la medida que las migraciones son cada vez mayores y que no se tiene una estrategia ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo para, pues si no resolver, sí tratar de mantener la situación de los migrantes, al menos en condiciones mínimas, en condiciones seguras, y siento que están hablando de algo que no conocen, cosa que me parece muy triste. Cuando tienes un problema de este tamaño, pues yo creo que valdría la pena que altos funcionarios como el propio canciller y desde luego como el propio presidente tuvieran una visión presencial de lo que está pasando ahí, porque creo que cambian mucho las cosas cuando tú ves de cerca las condiciones infrahumanas en las que viven los migrantes. No hay salud para ellos, no hay ningún tipo de prevención del COVID, no hay tampoco respeto ni a las mujeres ni a los niños. Hemos visto cómo con brutalidad patean, golpean, impiden que sigan pues en su camino este número tan importante de pues seres humanos que están tratando de conseguir una vida mejor, no solamente económica, están tratando de sobrevivir, porque la violencia en estos países es cada vez más alta, las situaciones están llegando al límite. Creo que este es otro tema muy importante y todo esto
tiene, creo, como telón de fondo el Tratado de Libre Comercio, porque ya hablábamos también en otro programa de cómo pues un número importante, 15 o 16 empresas de Estados Unidos, están diciendo que México no ha cumplido a cabalidad pues con muchos de los acuerdos que se tomaron en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. Entonces, dice Marcelo Ebrard que se planteó todo esto, que se habló de todo esto y que en noviembre van a tener otra reunión para ver cómo ha ido evolucionando el problema. El señor Blinken no es pues un nuevo, el secretario de Estado en estas lides, es un hombre además súper preparado, les quiero decir que es un hombre que estudió también en París, habla francés fluidamente, es estadounidense, tiene un doctorado en Harvard, se le ve como un personaje avesado en la política exterior, trabajó con Biden, trabajó con Obama, trabajó con Biden como vicepresidente, trabajó con Obama también, y es un hombre que tiene mucha experiencia y que, digo, voy a decir una cosa un poco afrancesada, no, yo no tengo nada de afrancesada, ni mucho menos, pero, en fin, a lo mejor es un hombre que tiene una perspectiva un poco más amplia que la del típico estadounidense que solo ve la realidad de su país porque tiene formación europea, en fin. Ojalá, y esto sea un buen augurio para que pues se respete lo más importante, que son los derechos humanos. Y creo que Francia ha tenido mucho que ver en la historia de la humanidad con el respeto a estos derechos. Y bueno, hasta aquí dejo mi comentario, Jaime. Bueno, mi comentario final. Yo creo que como resultado de esta reunión DIN, yo sí creo que Estados Unidos va a, digamos, abrir la cartera y destinar recursos para el sur de México y Centroamérica. No sé si en los programas de López Obrador, lo dudo, pero no me cierro a la posibilidad, a cambio de que México siga haciendo este trabajo. Porque no sé si ustedes tienen la misma interpretación. Lo que está diciéndole López Obrador es lo mismo que lo que le dijo Turquía a la Unión Europea. Quieren que reciba a los sirios, pues abran sus carteras. Y creo que lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, entre líneas, de una manera más fina, por ejemplo, si se quiere, es decir, pues vengan los dólares y nosotros seguimos haciendo la chamba fea. Creo que en esencia eso es lo que está haciendo y creo que está pidiendo que se les den recursos a los gobiernos centroamericanos para que también hagan una labor de contención, ¿sí? Yo creo que eso es lo que está pidiendo. Primera conclusión, yo diría que es eso. Ahora, eso no va a resolver el problema de la migración, No, más sí quisiera decir que como segunda conclusión, que eso es pues una aspirina, pero no va a resolver el problema. Nos va a dar dinero, pero no va a resolver el problema de fondo. Tercera conclusión. Estamos metidos en un buen lío porque el gobierno de los Estados Unidos y muchas empresas esperan que México, que el gobierno mexicano no siga adelante con su idea de seguir fortaleciendo la participación del Estado en la industria energética, ya sea de petróleo y electricidad. Me parece que es uno de los planteamientos básicos de Estados Unidos, es no le sigan por ahí. Y yo no veo a López Obrador deteniéndose en esto y decir, mejor no le seguimos. No lo veo. Creo que ahí hay un punto tan fuerte como el de la migración, aunque con menos, digamos, sufrimiento humano, pero creo que hay otro punto de atorón. Creo que el gobierno mexicano va a acelerar toda la cuestión de las cadenas de suministro, porque finalmente pues, son dólares. Creo que va a pues, dejar que los norteamericanos presionen en el tema de la fuerza laboral, y creo que pues, va a ser curioso porque están empujando la democracia laboral desde allá de Estados Unidos. En fin, va a ser algo impresionante. Y está haciendo algo impresionante, pero creo que los dos grandes nudos son
la propuesta de negociación de López Obrador, dólares a cambio de muro de Biden, que me parece que entre líneas es eso. Y segundo, ¿qué va a pasar con la industria energética? Porque la industria energética pues les puede dar como señal a los inversionistas del mundo, no solamente norteamericanos, que qué tan factible es invertir en México o no. Entonces, esas serían mis conclusiones. Stephanie. Pasando, nos debemos dar cuenta que no estamos hablando solamente del muro de Biden. Vamos a hablar de los muros de Biden que se van a replicar en pues, Centroamérica. Y es que también, como va a haber muros, también hay que ver qué hay de migrantes a migrantes. Justamente estamos viviendo esta crisis migratoria cuando estamos recibiendo refugiados afganos. A ver, no tengo nada en contra de los refugiados afganos, pero creo que sí es muy notorio la diferencia que se les da en trato a los afganos que vienen de muy lejos y a los centroamericanos que están cerquita, y es por lo mismo, porque así como a los estadounidenses no les gusta a los mexicanos porque estamos solamente del otro lado de la frontera y entonces pues los podemos invadir de cierta manera, pues lo mismo pasa con los centroamericanos y México. De hecho, la historia hasta se repite un poco, porque así como Estados Unidos se quedó con la mitad de nuestro territorio y se cree que a través de la cultura, ¿no?, lo estamos reconquistando, pues un cachito de México, que es Chiapas, pues era de Guatemala, y se puede llegar a creer la misma situación. Entonces es la misma historia, es la misma óptica que se replica, y creo que además de los problemas económicos, de los problemas en derechos humanos, creo que también pueden haber muchos problemas sociales para México, porque tenemos que aceptar que somos un país muy racista, somos muy racistas entre nosotros, y ahora con la llegada de migrantes pues puede haber más problemas de racismo por los que llegan. Creo que en verdad no estamos midiendo bien las dimensiones de este problema, y por eso se llevó a cabo esta reunión que te habla del marco del Tratado de Libre Comercio, porque es importante que se reactive la economía para que México no caiga en crisis, pero también pues de todo el trabajo que falta por hacer, y sería una tristeza que se replicaran programas como los del presidente que no han funcionado, como es el Sembrando Vidas, porque cuando vino el presidente de El Salvador y se le dio dinero para replicar el mismo modelo, pues no ha pasado nada, se le dio el dinero y no ha pasado nada. Entonces creo que si el dinero no sobra, se debe de administrar de una manera pues muy sabia para hacer cosas que sí funcionen. Tere. Pues miren, yo quisiera concluir diciendo que probablemente cuando ustedes vean este programa habrá más detalles con relación a la reunión entre el canciller Ebrard y la señora Kamala Harris. Y creo que es un tema, con la ayuda de Stephanie, que debemos de seguir tratando y analizando, pues, porque es uno de los temas más importantes para México. Yo nomás quiero decirles que sin tratado de libre comercio, sin TEMEC y sin remesas, las condiciones para México serían realmente muy adversas, y sin el crecimiento, desde luego, que está logrando Estados Unidos. Entonces, es una relación prioritaria. Y cuando ustedes vean también este programa, vamos a estar pues cerca del famoso 11 de septiembre de 2001, pues que cambió la historia del mundo, y que además nos muestra cómo un asunto pues que tiene que ver con terrorismo, desde luego, con invasiones, en fin, se puede transformar en una manera muy justificada con ese pretexto de violar los derechos humanos de cientos de miles de personas. Y ahí está Guantánamo como un ejemplo viviente todavía el día de hoy de cómo, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, yo no estoy diciendo que Dick Cheney sea igual al señor, a la señora Kamala Harris, o no estoy diciendo que Biden sea igual que George W. Bush, pero sí creo que lo que pasó después del 11S
y todas las mentiras que se dijeron para dar una imagen de que se estaba resolviendo el problema del terrorismo y el fallo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pues es una muestra de cómo son capaces de llegar a cualquier violación de los derechos humanos sin importarles nada. Así somos los seres humanos y eso es trágico. Entonces, pues, ojalá y esto salga bien y ojalá por encima de todo se respete la dignidad humana, que creo que es algo que a todos nos debería de importar y debería de ser el valor número uno antes que cualquier situación política o económica. Ya sé que soñar no cuesta nada, pero pues lo tenía yo que decir. Bueno, pues Jaime Guerrero, ¿algún comentario más? Stephanie. No, ya no, solo despedirme y darle las gracias a Stephanie. Mi querida Stephanie, quédate ahí en Washington un ratito. Me voy a ir a pasear y después les cuento cómo nos fue por acá. Sí, vete al Smithsonian. Ahí tienes para ver mucho museo. Y les voy a mandar fotos y ahí les contaré todo lo que pasa por aquí después de la reunión. Sí, nosotros aquí seguimos en México esperándote. ¿Sale? Aguas con los temblores que ya estamos en el mes patrio. Mi querida Stephanie Naro, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos en estos temas internacionales. Jaime Guerrero, Tere Vale y, como les decía yo, en primer lugar, Stephanie Naro, les damos las gracias. Hasta el próximo. Adiós. Bye, gracias.